Entonces, buenas noches. Eso es estadística descriptiva, sección 15. En la clase anterior iniciamos la unidad 3, que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Hablamos de media aritmética para datos no agrupados. Hablamos de mediana y de moda para datos no agrupados. Media geométrica y media armónica. Si no me equivoco, ahí quedamos. Repaso. En forma de repaso, nosotros vimos lo que es la media aritmética. En este caso nos dieron 15 datos, los sumamos todos y lo dividimos. Y lo dividimos en la cantidad de datos que sumamos, que es 15. Entonces eso nos da la media aritmética. Si eso da decimal, hay que dejarlo como da. No se puede redondear, porque si no, no es media. En este caso, dio un valor exacto que es 10. ¿Entendido? Media aritmética en este caso es 10. Hablamos de la moda, que la moda simplemente es el valor que más se repite. Y el valor que más se repite ahí, tenemos dos, que es el 9 y el 10, ¿cierto? Y tenemos la mediana, que para la mediana primero se ordenan los datos de menor a mayor. Después que los datos se ordenan, entonces, después que se ordenan los datos, entonces lo que hacemos es que procedemos a buscar la posición. La posición se busca sumando la cantidad de números, que son 15. Se le agrega 1, 16, entre 2 a 8. Cantidad de números de datos más 1 entre 2. 15 más 1, 16 entre 2 a 8. Se busca qué dato está en la posición número 8. Eso se entendió perfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? No, sí. ¿Sí o no? Sí, más o menos, profe. Más o menos, eso es bueno. Vamos ahora a enseñarle otra cosa. Cuando la mediana tiene datos que son pares, ¿qué significa datos pares? Ejemplo, ahora eran 15 datos, yo quité uno, ahora quedan 14. 14 datos. ¿Cómo se busca la mediana cuando los datos son pares? Si el dato es par, par significa que se divide entre 2. 14 es par, entonces 14 más 1, 15. 15. Entre 2, 7.5 y un decimal. ¿Qué se hace cuando la posición da un número decimal? ¿Qué significa la posición 7 y medio? Que está en el medio del 7 y el medio del 7 y el 8. Y el 8, muy bien. 7 y medio está en el medio de 7 y 8. Entonces, ¿qué se hace con esa posición? Se empiezan a buscar los números. Se dice la número 1, el 4, la número 2, el 5, la número 3, el 6, número 4, 7, número 5, 9, número 6, otro 9. Entonces llegamos a la posición número 7 y encontramos aquí un 9 y la número 8, un 10. 7 y medio está en el medio de la 7 y la 8. ¿Entendido? ¿Qué se hace cuando la mediana queda en el medio? Se suman esos dos números y se dividen entre 2. 9 más 10 19. entre 2. Entonces 19 entre 2 me da 9 y medio, ¿verdad? Esa es la mediana. 9.5. ¿Entendido? ¿O no? Sí. Repito o no. Cuando la mediana es un número par, se le suma 1 y se divide entre 2, entonces da un decimal. Cuando el número da decimal, queda en el medio de dos números. En este caso, la posición 7 y medio está en el medio del 7 y el 8. Entonces, lo que se hace es que se suman esos dos valores y se promedian, se dividen entre 2 y esa es la mediana. 9 más 10 son 19, entre 2, 9.5. Resuelto.
Si no entendió, después se le presentará un caso de eso, usted sabrá qué hacer. Me voy para atrás. Entonces me gusta andar por acá. Ya vimos media, mediana y moda. Aquí llegamos a la media armónica. Ya aprendieron a usar la calculadora. ¿Le dio bien el resultado? Profe, a mí no. ¿Por qué? Vamos a hacerlo No. con los dos primeros números. Vamos a decir que nada más son dos números ahora. Si son dos números, usted va a hacer así. Usted le va a dar al número 2. ¿Qué calculadora usted tiene? Una física. La del CEL, profe. ¿Eh? La del CEL, profe. Usted tiene paréntesis ahí. Sí. Mire, usted primero le da el 2. Luego le da a dividir. ¿Usted sabe cómo se divide? Entre. Sí. Entonces va a abrir dos paréntesis. Ya. Sí, pero. Dos paréntesis. Va a escribir 1 entre el primer número, que es 12. Va a cerrar el paréntesis. Le va a dar el signo de más. Va a abrir otro paréntesis y va a colocar la segunda cantidad, que es 1 entre el segundo número ahora, porque son dos nada más. Si fuera más, lo hiciéramos cuantas veces fuera necesario. Cierro el paréntesis, como ya se acabó, lo cierro con 2 y le doy a ese igual. ¿Qué le da? $12.48. 2 entre 1 sobre 12 más 1 sobre 3. Eso mismo da. Entonces usted sabe hacerlo. No, soy otra chica, maestro. Es Ajá. otro profe que lo está haciendo. Pero y ella no lo hizo, la joven. Lo estoy haciendo, profe, pero no me dio. No le puede dar A mí no mal. me dio, profe. Usted A mí me dio escribe eso 2. mismo, 12.48. Escribe el 2. Le da entre, que dividir. Abre dos paréntesis, abierto dos paréntesis. Escribe 1 entre 12, cierra el paréntesis, más, abre el paréntesis. 1 entre 13, cierra dos paréntesis y le da igual. Tiene que darle obligatoriamente. Tiene que dar. Ya sí, yo sí. Lo que pasa fue que yo puse 2 y era 12. Lo que dice ahí, ¿por qué ese 12? Porque era el primer número. Sí, Porque el profe, 13, ahora me dio porque el segundo. 12.48. Ese es el valor, 12.48. Ok, profe, Entonces, ahora sí ya. si aparecen 10 valores, usted se lo hace a 10, pero en este caso fueron 2. Entonces, usted practica ahora con los valores que hay ahí, que eso tiene que darle. Entonces, ahí están los valores. Entonces, ya vimos la media geométrica, la media armónica, que fue esta. Ahora vamos a ver la geométrica. La geométrica fue esta que vimos. Cuando son por ciento, ¿cuánto por ciento hay ahí? 5%. 5. Entonces, simplemente, primero en la calculadora le da el 5, luego le da a Shift y ese piquito que usted tiene ahí, o la XY, cualquiera que usted tenga, con Shift, primero el 5, luego Shift y cualquiera de esos dos que usted tenga, se pone un radical, ¿verdad? Cinco, Shift y una de esas dos teclas. Ya lo hizo. Estoy en eso. Profesor, 5, Shift y una de esas dos teclas. Ok, luego. Se puso un radical.
Si se puso el 5 con la Con un cosita que usted radical. puso arriba. No, no se me puso radical, profe. Le dio a Shift y a uno. ¿Cuál de esos dos usted tiene? ¿El primero o el segundo? El shift, el 2ND. Ah, que usted tiene el 2ND, el Shift para usted. Ajá. Le di al Pero, 5. si usted al le da 2ND. el 2ND, ¿cuál de todos usted tiene? ¿El piquito o X a la Y? El piquito, profe. Ok, Y entonces X a la dele Y a segunda también. función y al piquito. Primero el 5, después segunda función y después el piquito. ¿No se le abre un Sí. radical ahí? No, lo que se me quedó con el piquito. Ok. Multiplique esos números ahora. Dele 2 por 3 por 5 por 4 por 1. Y dele 2, igual. 3 por 4 por 1. Míralo ahí. 2 por 3 por 5 por 4 por 1. ¿Cómo están ahí? Oh, como sea, lo que es que lo multiplique todo, que no se le quede uno. ¿Le dio? Voy. Profe, Y que tengo que estar cambiando para ver la pantalla, profe. Espérese. No, tranquilo. profe, a mí me da 424.26. 2 por No, usted está poniendo un radical que no es. 3 por Esto da Yo tengo 2.60. calcio, profe. ¿Eh? 5 por... ¿Cómo? Tengo la calculadora calcio. Mire, dele al 5 primero. Vaya conmigo, dele al 5. Ajá, Dele a Shift. No se me hace a mí tampoco. sí, Shift. ajá. Okay. Después que le dé a Shift, dele ese piquito que usted ve así. Una vez. Ok, Ya. Abra un paréntesis. ajá. Multiplique. Dele al 2 por 3 por 5 por 4 por 1. Cierra el paréntesis y le dele igual. Tiene que darle. 2.60. 2.6. Ah, pues usted le dio bien. Ya aprendí, profe, gracias. Entonces, mire, A mí me dio 5. ¿Por qué 5? Porque son 5 datos. Si fueran 3 datos, nada más le da el 3. Ok. 5 porque son 5 datos. Le doy Shift, le doy al piquito, abro un paréntesis, multiplico los números que tengo, cierro el paréntesis y le doy igual y tiene que darle. Si usted no tiene el Shift, tiene la segunda función, es lo mismo. Si no tiene el piquito, tiene la X elevado a la Y. X a la Y. Una X con una Y pequeña arriba. O una Y con una X pequeña arriba. Tiene que tenerla. Si tiene mi calculadora, es otra cosa. Porque la calculadora mía te abre un cuadrito, te pone un radical y te pone otro cuadrito. Simplemente a ese cuadrito de arriba, tú tienes que ponerle un 5. Y a ese cuadrito de abajo, tú tienes que multiplicar esos 5 números. Y ya está resuelto. Profesor, Diga. en verdad es preferible que descarguen la Sí. calculadora en el celular porque se hace más fácil y flexible. Si usted la descarga y descarga la mía, mire, esa hace magia. Esa creo yo que se va a hacer sola. Ya yo lo intenté Voy ayer y sí a tener que funcionó. hacerlo porque a mí no me da. Okay. Tiene que probar a ver. Pero no se preocupe que de aquí al examen vamos a resolver eso. De aquí al examen yo estoy seguro que me voy a asegurar que le dé. Si no le da, usted me escribe que yo se lo calcule. Ahí sí es bueno, ¿eh? Mejor de ahí se daña. Sí, mire, eso es lo que usted tiene que hacer. 5 primero la raíz, dale chi radical para que ponga ese radical, chi potencia. Y después que la obtiene, entonces multiplica todos los valores y ya le da de una. Con paréntesis. Tal como dice ahí. 5 chi radical, paréntesis, multiplico los valores, cierro paréntesis y le doy igual. Tiene que dar. Entonces vamos aquí. Aquí nos piden que calcule una medida que se llama media aritmética. ¿Qué pasa con la media aritmética? Lo voy a decir ahora. Esto es media aritmética, pero para datos agrupados.
En el examen suyo le va a aparecer así. 2 columnas. La primera son la clase y la segunda son la FI o la cantidad de estudiantes. Le aparecen ahí. 2 columnas. ¿Qué usted va a hacer con esas 2 columnas en el examen y en la práctica? Usted va a agregar una columna que se llama punto medio. Míralo ahí. Usted va a agregar una columna que se llama punto medio, XI. ¿Qué se hace para el punto medio? Para calcular. Se suman los límites. La clase tiene de 16 a 21. Usted suma 16 más 21. ¿Cuánto le da? Luego 27. lo divido entre 2. Y me da el primer punto medio, que es este, 18.5. El segundo punto medio, sumo los límites, 22 más 27, y el resultado lo divido entre 2. Me da el segundo punto medio. ¿Le está dando? Sí, a mí sí. La tercera, sumo los 2 límites y lo divido entre 2 y me da la siguiente. 37. La siguiente, y ahí están todas hechas. ¿Entendimos el punto medio? Sí, profe. Se suman los límites y se dividen entre 2. Ya tenemos los puntos medios. Esto es para la media aritmética agrupada. Después se calcula otra columna que se llama FA menos. Esa FA menos usted la conoce porque es acumular de arriba hacia abajo la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta, la acumulamos de arriba hacia abajo. Eso es lo que yo llamo la alcancía. Si tengo 4, tengo 4, ¿verdad? Si le agrego 9 más, entonces voy a tener 13, ¿cierto? Si le agrego 21 más, voy a tener 34. Le agrego 22 más, ya tengo 56. Le agrego 16 más, tengo 72. Y continúo agregando y completé el 100. Eso usted lo sabe hacer porque lo hemos hecho anteriormente. ¿Tiene alguna duda ahí? Acumulando. Acumular es ir sumando uno en uno. Aquí la frecuencia absoluta se van sumando. El 4 lo dejo igual. Después al 4 le sumo la que sigue, que es el 9. Luego le sumo 21, luego 22 y así voy sumando hasta terminar. Ok. Por último, se calcula FI, que es frecuencia absoluta, que es esta columna que está aquí, por XI, que es la columna del punto medio. Esas 2 columnas se multiplican. 4 por 18.5 a mí me da 74. 74. La segunda, 9 por 24.5 a mí me da 220.5. 21 por 30.5 a mí me da eso. 22 por 36.5 me da 803. Vamos bien ahí. 16 por 42.5 me da 680. Y continúo multiplicando y tengo los últimos números. ¿Qué hago con esos últimos números? La última columna la sumo. Sumatoria, la sumo. Me da 3.950. 3.950 me da la sumatoria. Entonces,
ya tengo mi tabla lista. Le agregué 3 columnas. Primero, punto medio, que es sumar las clases, los límites de la clase y dividirlo entre 2. Segundo, FA menos, que es acumular la frecuencia absoluta de arriba a abajo. Y tercero, FI por XI, que es multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio. Hago la sumatoria, ya la tengo aquí, 3.950. ¿A qué se le llama media aritmética para datos agrupados? Media aritmética para datos agrupados viene siendo esa sumatoria que tengo ahí, 3.950, lo divido entre la cantidad de datos que son 100. Y eso se llama media aritmética para datos agrupados. 3.950 entre 100 me da 39,5. Ya tengo ahí la media aritmética para datos agrupados. Mire la fórmula, es bueno que la escriba porque la va a necesitar en el examen. Media aritmética para datos agrupados. X barra, que significa media aritmética, X barra, una X con una barra arriba, es igual a la sumatoria de XI, significa sumar todos los datos, multiplicado por FI. O sea, los XI, que son los puntos medios, usted lo va a multiplicar por FI, que son la frecuencia absoluta, y lo va a dividir entre N, que N en este caso son 100. Eso me da 39.50 o 39.5, como usted quiera. ¿Entendida esa parte? Entendido. Sí, profe. Entendido. Usted en la práctica va a practicar ese chin, a ver si se lo sabe. Y el próximo lunes vamos a repasar el primer parcial para dejarlo abierto. Si usted aquí no entendió algo, entonces el lunes se le explica. Lo otro que sigue es la moda, pero ahora la moda no es el que más se repite, porque es para datos agrupados. La moda de esa tabla de frecuencia. ¿Cómo se calcula la moda para una tabla de frecuencia? Mire qué fácil. Escriba ahí que para calcular la moda, usted debe ir a la frecuencia absoluta, aquí a FI, y ver cuál es el número mayor. ¿Cuál es el número mayor ahí? 16. 22. 22. El número mayor es el 22, el mayor de todo lo que están ahí, el 22. ¿Qué usted va a hacer con el 22? Que usted con ese 22 lo va a subrayar o lo va a sombrear o lo va a encerrar. Esa línea entera la va a encerrar. Yo la puse azul. ¿Qué significa el 22? Que ahí está la moda. La moda está ahí, entre el 34 y el 39. Ahí adentro está la moda. Ahora, ¿qué valor es la moda? Vamos a calcular. La fórmula dice límite inferior. El límite inferior, ¿cuánto es de esa clase? 34. 34. Límite inferior es 34. Ya tenemos un dato. Mire la fórmula aquí. La moda. Moda es igual al límite inferior más delta 1. Límite inferior más delta 1 de 1 dividido entre D1 más D2. Y se multiplica por IC. IC es el intervalo de clase, el tamaño que tiene la clase, que ya eso usted se lo sabe. Entonces, usted nada más necesita para calcular la moda para datos agrupados, necesita 4 valores o 4 datos. ¿Cuáles son? El primero se llama límite inferior. ¿Cómo se busca el límite inferior? Como le dije. El primero va y busca cuál es el número mayor de la frecuencia. El número mayor fue el 22. Entonces, en ese 22, ahí yo voy a buscar el límite inferior, que es 34. ¿Estamos claros hasta ahí? Segundo dato que vamos a buscar, delta 1 o D1. ¿Cómo se busca D1? A ese valor mayor, que es el 22, le vamos a restar el de arriba. ¿Cuál es el de arriba? 4. 21. 21. El 21.
Al 22, que es el mayor, le vamos a restar el de arriba, el superior, que es el 21. Si a 22 yo les resto 21, ¿qué queda? 1. 1. Ese 1 se va a llamar delta 1. De 1 se llama el número mayor menos el de arriba. Se llama de 1. Donde dice de 1 en la fórmula o delta 1, que se lee así, se escribe el 1 porque 22 menos 21 dio 1. Y abajo donde dice de 1 de nuevo, se escribe otro 1, que es el valor que lleva. Ahora aquí dice más de 2 o delta 2. ¿Cómo se busca delta 2? Mire qué fácil. Al número mayor, que es el 22, ahora se le resta el de abajo. ¿Cuál es el de abajo? 16. 16. Entonces a eso se le llama delta 2. 22 menos 16, ¿cuánto le da? ¿O cuánto le queda? 6. 6. Entonces ese 6 se llama delta 2 o de 2. Mire, donde va de 2, puse un 6 aquí. Por último, ya tengo 3 datos, el 34, tengo el 1 que es el delta 1 y tengo el 6 que es delta 2. Ahora me falta el IC, intervalo de clase. ¿Cómo se busca el intervalo de clase? El tamaño que tiene esa clase. De 34 para llegar a 39, ¿cuánto pasaron? Si usted no sabe contar con los dedos, 5. no sabe contar con los dedos, 5, profe. no sabe contar con los dedos, entonces usted agarra ese límite que es 34 y le resta el de arriba. A 34 le resto el anterior que es 28. ¿Cuánto le da? 6. 6. Entonces esa clase va de 6 en 6. Si usted empieza a contar con la mano en el número 34, con 6 más va a terminar en el 39. Entonces, límite inferior menos el de arriba, que es el 28, me da el intervalo de cuánto es. Este es 6. Por eso, donde dice intervalo de clase, puse un 6 acá grande. Ya tengo los datos que necesito para la moda. El 34, que es el límite, lo dejo igual hasta el final. Lo paso igual. Y resuelvo esta parte que está en azul. ¿Cómo la resuelvo? Ahí hay una multiplicación y una división y una suma. Ese 1, si usted quiere, lo divide entre el de abajo. ¿Cuánto hay abajo? 7. 7. 7. Se suma 1 con el 6, 7. Sí, abajo hay 7. Entonces tú dices 1 entre 7 es igual y el resultado lo multiplica por este que es el 6. 1 entre lo de abajo multiplicado por lo del lado que es 6. ¿Cuánto le da? 0.85. A mí me dio, profe, 0.85. Mírelo ahí donde está en azul. Si no le gusta así, entonces usted dice 1 por el 6 del lado y lo que le da lo divide entre 7 abajo. Puede hacer así. 1 por 6 es igual, entre 7 es igual y le da lo mismo. A mí me dio como usted lo está proyectando. Okay. Como quiera le da lo mismo. Si quiere primero lo divide y después lo multiplica, o primero lo multiplica y después lo divide. Como quiera le da igual. Y al 34, que es el límite, yo le voy a sumar ese numerito y va a llegar a 34.85. 7.1. Entonces ese valor se llama la moda. ¿Entendido? Sí. ¿Qué no entendió? Lo primero que debe hacer es copiar la fórmula y escribir moda para datos agrupados. Después que tenga la fórmula, saber cómo obtener el límite inferior. Busco el FI mayor y al FI mayor le busco el límite inferior. Delta 1 es el FI mayor menos el de arriba. Delta 1
FI mayor menos el de arriba. Delta 2, FI mayor menos el de abajo. FI mayor menos el de abajo, delta 2. Y C, al límite inferior le resto el de arriba y me da que 6. El 34, que es el límite, se pasa igual y se resuelve esta parte. Si quiere, multiplica y después divide, o divide y después multiplica. Es lo mismo. Y por último, suma esos dos números y ya obtiene el dato final. Eso está en su examen y debe hacerlo así mismo. ¿Entendido? Sí. En su examen también aparece esta otra cosa aquí que se llama la mediana, pero para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. ¿Cómo se hace la mediana? Con esa fórmula que está en verde. Con esa fórmula en verde se hace la mediana para datos agrupados. ¿Qué dice esa fórmula? Límite inferior más n sobre 2 menos FA menos anterior sobre FI multiplicado por IC. Esa es la fórmula de la mediana para datos agrupados. Es bueno que la escriba. Después de tenerla escrita, lo primero que se hace es la n, que es el tamaño de muestra, se divide entre 2 para buscar lo que se llama la posición. Primer paso para la mediana para datos agrupados. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos datos son aquí? Los datos, el total de FI. 100, profe, 100. Son 100 datos y usted lo divide entre 2 y eso se llama la posición. ¿Cuánto le da? 50. 50. 100 entre 2, eso se llama posición y es 50. Ah, en el examen es un 100. No. Si yo le pongo 50 datos, ¿cuánto es la posición? 25 más. 25. Si ahí dice 50, usted lo divide entre 2 y es 25. Aquí dice 100, usted lo divide entre 2 es 50. Esa es la posición. Mírela ahí. Posición es igual a 100 entre 2 que da 50. Esa es la posición donde yo voy a buscar la mediana. ¿Qué yo hago con esa posición? Yo voy a la tabla y digo, en FA menos, mire FA menos aquí. ¿Qué número va después del 50, que es la posición? Yo digo, ¿el 4 va después del 50? No. No. ¿El 13 va después del 50? No. No. ¿El 34 va después del 50? No. ¿El 56 va después del 50? Sí. Sí. Entonces, en el 56, que es el que va después de dividir 100 entre 2, que da 50, entonces ahí está la mediana, en esa clase. ¿Qué yo hago con la mediana? Que sombreo esa clase entera. ¿Cuál es el límite de esa clase? 34, el límite inferior. 24, profe. Límite inferior, 34. Entonces, aquí donde está la mediana, yo voy a escribir donde dice el límite inferior, voy a escribir un 34. Dice la fórmula más, pongo un más. N sobre 2, ¿qué dio? 50. Entonces yo pongo donde dice N entre 2, yo pongo un 50 porque ya lo calculé. Ahora la fórmula dice menos, paso el menos. El FA menos anterior. Usted se va donde encontró el 56 y el que está anterior en FA menos, ¿cuál es? Míralo. 34. Anterior al FA menos 56, que fue donde busqué la mediana, está el 34. Ese 34 yo lo pongo aquí, donde dice FA menos anterior. Puse ahí un 34.
dividido entre FI. FI es frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? De esa línea, la frecuencia absoluta FI es 22. ¿Entendido? Sí. FI es 22. ¿Y el intervalo de cuánto en cuánto va? Al 34 usted le resta el de arriba, que es 28, y le da que va de 6 en 6. Sí. Entonces el intervalo de clase IC es 6. Mírenlo ahí. Ya tengo todo mi dato. 34 del límite, 50 de la posición, 34 del FA menos anterior, 22 de la frecuencia absoluta y el 6 del intervalo de clase. Hago lo mismo. El límite se pasa igual hasta el final. El 34 lo paso igual hasta que yo resuelva esta parte. ¿Qué dice esa parte? Que a 50 usted tiene que restarle 34. ¿Cuánto le quedan? 16. 6. Ese 16, si quiere, lo divide entre 22 y luego lo multiplica por 6 el resultado. O ese 16 que le da, lo multiplica por 6 y al final lo divide entre 22. Como quiera que lo haga, le da igual. ¿Cuánto le da? Lo que dice ahí. 4.36. 4.36 y vuelve 36 hasta el final. Sí, 4.